Soto, que producto de estos virus que están afectando, diezmando, asolando a la sociedad dominicana, pues él no es la excepción. Y entonces tuvo que quedarse recluido, tomando medicamentos y aplicándose medicina para poder superar ese virus que lo está azotando. Sin embargo, dice un viejo adagio, que la vida continúa su agitado curso. Y hoy, aquí, Al Detalle, donde usted se orienta, se informa y también escucha nuestros análisis sobre los distintos temas que son de interés del pueblo dominicano y que necesariamente en muchas ocasiones ustedes difieren de nuestra forma de expresar lo que creemos sobre todo lo que sucede aquí y mucho más allá de la frontera de la República Dominicana. Pero tenemos en Al Detalle la participación hoy del viceministro de la Presidencia, encargado de proyectos de inversión del gobierno de la República Dominicana. Hablamos de Camel Curi Lora. Muy buenas tardes. Gracias por su recepción y por habernos invitado a su bien visto programa. ¿Qué hacen ustedes desde esta división, de este órgano de proyectos de inversión de la Presidencia de la República? Mira, desde la Presidencia de la República, aparte de los proyectos que se manejan, que son bien conocidos, es el proyecto de movilidad y transporte, que es el proyecto que ahora mismo está construyéndose las extensiones del metro, el monorriel de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos, el teleférico de Santiago, también los proyectos que tienen que ver con los corredores de los autobuses. También, por otro lado, se maneja el proyecto de Manzanillo, la inversión del proyecto que se está haciendo el puerto Manzanillo, con todos los equipamientos alrededor de este proyecto que está trayendo, incluyendo la planta de generación. Por otro lado, también maneja el proyecto de Pedernales. Y entre otras cosas, y lo más importante, manejamos proyectos también que tienen que ver con vivienda de bajo costo, que es de lo que parte que venimos a hablar hoy. Esto del plan de vivienda feliz, familia feliz. Sí, nosotros manejamos dos proyectos de ahí. El proyecto de Ciudad Juan Bosch es uno de los proyectos que manejamos de ahí también, y manejamos el plan nacional. Que ahí es la continuidad del Estado, el proyecto de Ciudad Juan Bosch. Nosotros creo que son uno de los proyectos emblemáticos del Estado, del gobierno actual, de continuidad de Estado. Nosotros un proyecto que lo tomamos prácticamente paralizado, claro, entre otras cosas, la paralización después de una crisis del tema del COVID, un proyecto que se quedó a mitad de construir. Nosotros le hemos dado continuidad y hoy en día ese proyecto prácticamente ha triplicado la cantidad de gente que vive, los proyectos están todos corriendo, estamos haciendo muchísimos proyectos de equipamiento y es un ejemplo vivo de lo que es la continuidad del Estado del gobierno del presidente Abinader. Y por otro lado, tenemos el Plan Nacional de Vivienda, que es un plan que más bien, no un proyecto como Ciudad Juan Bosch, sino un Plan Nacional de Vivienda, en donde se incentiva el desarrollo de proyectos a nivel nacional para todas las provincias. Eso, en vez de ser un proyecto grande, es un plan que auspicia el desarrollo de proyectos privados a nivel nacional en todos los municipios y provincias del país. Me gustaría que usted le explicara un poco más a profundidad este proyecto del gobierno que usted dice que se realiza, se desarrolla más hacia el interior del país, porque yo escucho que entre los logros de la actual administración se habla de que es el gobierno que más vivienda ha construido. Y yo digo, ven acá, pero aquí estuvo Joaquín Balaguer, que se dedicó a construir. En el PLD se construyó Ciudad Juan Bosch, se inició,
hay una serie de proyectos en el interior y aquí en el Gran Santo Domingo, digo, y en 3 años se puede construir más que en 12 o que en 22 o que en 20. Bueno, podemos decir que nosotros en este gobierno, en un periodo de gobierno, hemos construido más que cualquier gobierno, incluyendo gobierno, más que gobiernos en 8 años o en 12 años. Realmente la importancia de estos proyectos, como el caso del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, que involucra una cantidad de proyectos, son proyectos de índole social. La diferencia entre un proyecto de índole social son los mismos proyectos de bajo costo, pero con subsidios del Estado, lo cual logra una verdadera accesibilidad. Antes, en otros gobiernos, se construían viviendas en algunos proyectos aislados en el Estado, y podíamos ver en una provincia construyeron 50, en otras construyeron 80, que no eran cantidades mucho más grandes que esas. Pero realmente esos proyectos eran, como quien dice, repartidos o distribuidos, que es la palabra correcta, distribuidos de una manera donde se utilizaba inclusive mucho clientelismo. O sea, quien accedía a esas viviendas eran simplemente los que estaban muy cercanos al entorno político, gubernamental o de algunas esferas. Hoy en día, un plan como esto es un plan diseñado para que toda la población, primero, tenga la accesibilidad, y segundo, que todo el que quiera construir de manera formal bajo los estándares que nosotros estamos delimitando, pueda construir. Por lo tanto, es un proyecto, es un plan abierto para todo, y en donde principalmente es impresionante la cantidad de empresas constructoras MIPYMES que están desarrollando proyectos pequeños a nivel nacional o proyectos medianos a nivel nacional, porque no es un proyecto exclusivo para simplemente grandes constructores. Es un proyecto muy abarcador, un proyecto muy inclusivo, y además la accesibilidad de la familia es impresionante. Comentaba en estos días en un programa que teníamos, que pudimos participar, y decíamos algo importante. Más del 80% de las personas que logran tener una vivienda, que se logra mediante una compra con la ayuda del Estado, más del 80% de esa familia era imposible que lograra una vivienda con financiamiento, porque no tenían la capacidad de lograr obtener una vivienda y obtener un préstamo bancario. Nosotros, mediante el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, nosotros hemos estructurado una mecánica de manera tal de que cualquier persona perfectamente que decida tener una vivienda, porque lo más importante es decidir tener una vivienda. ¿Por qué? Porque la gente tiene que organizarse para lograr tenerla, pero lo más importante es que no le va a lograr un gran cambio económico en su vida desde el punto de vista de compromiso de pago, porque nosotros hemos estructurado un plan en donde la gente, las personas, las familias, pueden pagar algo similar y a veces menos de lo que paga como alquiler. Sin embargo, tiene una vivienda propia, que a diferencia de otros gobiernos, como decíamos, los gobiernos siempre tradicionales, sin mencionar nombres, las viviendas que suministraba el Estado lo hacía de esa manera, pero son viviendas que ni siquiera tienen título. Nosotros estamos entregando vivienda con un título en la mano, lo cual le da capacidad financiera a futuro de organización, porque es un bien con el cual puede desarrollarse económicamente, porque le sirve como aval o respaldo para cualquier microempresa que quiera en un futuro arrancar, un soporte, porque es una vivienda propia que ya tiene la propiedad y puede evolucionar, crecer e inclusive en un futuro venderla, que nosotros para venderla tiene que durar 10 años, pero ya en 10 años puede venderla y puede evolucionar y seguir mejorando su condición de vida. Esa es la diferencia de lo que es el país. Pero usted habla de que puede participar la pequeña, la mediana o la gran empresa en la construcción de este tipo de hogares. Claro. Pero entonces, ¿cuál es la participación del gobierno, del Estado, para que yo pueda accesar entonces a una vivienda si me la va a vender usted, que es constructor privado? Claro, fácil, muy fácil. Las familias, para lograr una vivienda, necesitan dos cosas importantísimas. Primero, tener el inicial de la vivienda. Para usted sacar una vivienda tiene que pagar un inicial. Para tomar un préstamo usted tiene que tener entre un 20 y un 30% del inicial para que le financien la diferencia. De eso nosotros, la familia aporta apenas entre un 2 y un 5%. En vez de un 30, un 2 y un 5%. Y la diferencia la da el Estado como inicial.
Nosotros le damos dos bonos básicos. El bono primera vivienda, que es más o menos el 8% del costo de la vivienda, y otro bono que oscila entre 300 y 325 mil pesos en los actuales momentos. Eso va al inicial de la vivienda. La familia tiene que dar entre 30 y pico mil pesos hasta 120, 130 mil pesos, dependiendo del valor de la vivienda. Y el resto lo damos nosotros. Estamos hablando que el Estado le proporciona, entre uno y otro bono, le proporciona cerca de 600 mil pesos, 500 y tantos mil pesos. Pero lo más importante, que en adición a eso hay otro bono, que es un bono mujer, que lo otorga el Ministerio de la Mujer. ¿Qué tiene eso como beneficio? Que el Ministerio de la Mujer selecciona dentro de las familias, selecciona las familias que son lideradas por mujeres como cabeza de familia y le hace unos análisis, y a la que necesitan una ayuda adicional le entrega un bono, que ese bono oscila entre 150 mil y 200 mil pesos. Eso le facilita para el pago. Y del pago al banco, que es la segunda tema importante, familias que no tenían la capacidad de ir al banco y pedir un préstamo, pues nosotros lo ayudamos a que ese banco lo acepte mediante un esquema de apoyo financiero que le damos nosotros para que se organice, y en base a los bonos que le vamos dando, como los financiamientos son menores, por supuesto, del valor de la vivienda, y el esquema de evaluación financiera de esa familia, se le hace un préstamo que sin el respaldo de nosotros no lo puede, porque inclusive nosotros le damos un bono adicional que es cerca de entre 3.500 y 4.000 pesos, que lo damos durante 7 años para ayudar a pagar el préstamo. Vamos a pedirle su anuencia para una pausa, pero cuando retornemos, yo quiero que le explique a los amigos y a las amigas que nos siguen en Al Detalle qué hay que hacer para accesar a esas facilidades. Vamos a la pausa.